con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Nuevamente te damos una cordial bienvenida a este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Escrituras y extraemos verdades para nuestros tiempos. En el mundo cristiano hay una lucha continua entre estos conceptos. ¿Quién es Dios? ¿Es uno? ¿Son tres? ¿Es deidad o es trinidad? Y esa lucha existe continuamente. Se pelean entre teólogos y a veces se separan iglesias porque quieren formar o segmentarse porque ellos creen una cosa o la otra. Y ha sido causa de división alrededor del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir cuando hablamos de un Dios? ¿Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Crees en un Dios o en tres dioses? San Agustín de Hipona dedicó casi 30 años de su vida para escribir 15 volúmenes que fueron titulados Acerca de la Trinidad. Agustín estuvo constantemente actualizando y revisando su trabajo. Si Agustín necesitó 15 volúmenes, yo no seré lo suficientemente presuntuoso como para que siquiera arañar la superficie de un concepto llamado Trinidad. Entonces, según cuenta la historia, San Agustín luchó y se esforzó por comprender la doctrina de tres en uno. Cierto día, él decidió salir a caminar por la playa. Allí vio a un niño cavando un hoyo en la arena con un caracol. Luego corrió hacia el océano, llenó el caracol con agua y se apresuró a regresar para verterla en el agujero que había hecho. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Agustín. Estoy tratando de meter el océano en este agujero, respondió el niño. Qué cómico, ¿no es cierto? Agustín de repente se dio cuenta de que eso era precisamente lo que él estaba tratando de hacer: encajar los grandes misterios de Dios en su mente finita. Ahora, debemos entender el principio del huevo. Lo que estás viendo en pantalla es muy relevante. En un huevo tengo tres partes. La primera es la cáscara, pero todavía es un huevo. La segunda es la yema. ¿Llamarías eso huevo? En realidad, el huevo se compone de tres partes: cáscara, albúmina y yema. Un Dios, deidad. No me gusta usar la palabra Trinidad, pero no voy a atacar al que lo use. Me gusta la palabra deidad. Dios es uno, pero está la cáscara, está la yema, está la clara, y cada una es parte del huevo. Cada una no puede estar separada una de la otra, porque entonces no sería un huevo. Fíjate, la yema, ¿llamarías eso huevo? En realidad, acabas de ver el dibujo, son tres partes. Entonces, el huevo está incompleto sin uno de estos elementos. Llamamos al conjunto de los tres lo mismo. Asimismo, esto ocurre con la deidad. Entonces, la divinidad es una, como el huevo es uno, pero está compuesta de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así como el huevo está formado por la cáscara, la clara y la yema.
Estimados, esto es relevante. Como cristianos, definitivamente creemos en un solo Dios, pero que son tres personas, Padre e Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si yo separo la cáscara de la clara y la clara de la yema, el huevo no se convertiría en tres huevos, ¿verdad? Seguiría siendo un huevo. De la misma manera percibimos o reconocemos a las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un solo Dios. Ahora quiero explicarte algo. La Biblia nunca usa la palabra Trinidad. Esa palabra fue introducida por ciertos teólogos en los primeros siglos del cristianismo. Esto es relevante. La Biblia habla solo de la familia de la deidad en tres seres. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Entonces, veamos en pantalla. Aquí vemos el huevo, que lo llamamos Dios. Vemos que existe el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Las tres fases, las tres personas, cada uno es con su propia personalidad. Los tres son Dios, los tres son uno, en espíritu, en propósito, en verdad. Impresionante, ¿no es cierto? Entonces, Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22 dice lo siguiente, y leamos. Cuando todo el pueblo estaba siendo bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Te das cuenta? Los tres estuvieron en el bautismo. Aquí hay separación de tres personas. Yo no sé por qué les cuesta tanto. Y hacen tanto lío las personas cuando vemos que los tres estuvieron en el bautismo. Luego, Juan 14, del 25 al 26 dice: todo esto lo he hablado estando todavía con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Se dan cuenta? Tres personas de nuevo. Aquí la vemos. Cada uno tiene su función en este arduo plan de salvación, creación, redención y, estimados, el rescate final en la segunda venida de Cristo. Entonces, vemos ahora Juan 14, 9 y 11. Cualquiera que me ha visto, a mí, Jesús, ha visto al Padre. Créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Entonces, tres teorías. Número 1. Jesús era plenamente humano, pero no era Dios. Esa es la primera teoría que nos ponen sobre Cristo. Pobre teoría. Entonces, sigamos analizando cada una de estas teorías. Esta idea se trataba de una herejía defendida por los ebionitas, de los cuales Sabelio era el más conocido. Esta doctrina suena atractiva, pero contradice pasajes bíblicos como Juan capítulo 1, versículo del 1 al 14, y Juan capítulo 20, versículo 28, donde se enfatiza la deidad de Jesús. Amigos, esto es relevante. Esa primer teoría es diabólica. Y hay algunas religiones que todavía creen y las practican. Entonces, volvamos a la Biblia. El libro de Juan, capítulo 20, versículos 28 y 29, es muy relevante para entender esta dinámica. Mira lo que dijo.
Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Le dijo Jesús, ¿por qué me has visto? ¿Has creído? Dichosos los ojos que no han visto y sin embargo creen. ¿Cuál fue la confesión de fe de un apóstol? Señor mío, Dios mío. ¿Te das cuenta? Cristo es Dios como el Padre. Esto es relevante. Sigamos con la segunda teoría. Jesús era plenamente Dios, pero no era realmente humano. Esto es aún más diabólico. Más diabólico. Y para entender esto, veamos cómo ocurrió. Esta herejía fue defendida por los docéticos. Enseñaban que Jesús era Dios encarnado, pero que realmente no era un ser humano, solo una apariencia de ser hombre. La posición de los docéticos contradice pasajes bíblicos como Hebreos capítulo 4, versículo 15, y Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, donde se enfatiza la humanidad de Jesús, especialmente cuando el versículo 14 de ese capítulo dice que el Verbo se hizo carne. No se hizo una apariencia de carne, sino carne como tú y yo. Entonces, veamos la tercera teoría. Las primeras dos las descartamos. La tercera, Jesús era plenamente humano y plenamente Dios. Esta es la correcta. Ahora, para ello tenemos que irnos al Concilio de Calcedonia, 451 después de Cristo, lo que el teólogo Percival dijo, y vemos ahora lo que se trató allí. Enseñamos a una sola voz que el Hijo de Dios y nuestro Señor Jesucristo debe ser confesado como una y la misma persona, que Él es perfecto en deidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de alma razonable y cuerpo humano consistente, consustancial al Padre en cuanto a su deidad, y consustancial a nosotros en cuanto a su humanidad. Este único y mismo Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, debe ser confesado en dos naturalezas, sin confusión, inmutable, indivisible, inseparablemente unido, y ello sin que la distinción de naturalezas sea quitada por tal unión. Esto es relevante. Estos fueron padres de la iglesia cristiana, pioneros, caudillos de la iglesia cristiana. Este teólogo estaba en lo correcto. Si quieres volver a leer esta cita, cuando acabe el tema, puedes volver a pasarlo el tema y puedes detenerte allí en la cita y sacarle una foto o copiarla. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque aquí se demuestra claramente que Cristo era plenamente Dios, plenamente humano. Entonces, ¿por qué es tan importante destacar la humanidad y la divinidad de Cristo? En primer lugar, su divinidad. Pablo nos dice que solo una persona sin pecado podría morir en sustitución por nuestros pecados. Esto es muy relevante. Todos los simples mortales hemos pecado, estimados. Y si Jesús fuera meramente humano, habría nacido en pecado. Por lo tanto, siendo así, en lugar de morir por nuestros pecados, Él habría muerto por sus propios pecados. Número 2, su humanidad. Si Jesús no hubiera sido humano, no hubiera vivido una vida humana perfecta, algo necesario para que Él tomara el castigo de nuestro pecado. Esto es relevante, entiéndelo. Entonces, podemos encontrar un versículo clave en Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15, donde dice: como los niños tienen carne y sangre, Él también participó de su humanidad,
para destruir con su muerte al que tiene el poder de la muerte, el diablo, y liberar a aquellos que durante toda su vida estuvieron esclavizados. Esto es relevante, amigo que me escuchas. Esto es maravilloso. Tú y yo somos salvos por la sangre vicaria de Cristo. Alégrate, di gloria a Dios en las alturas, porque Cristo dio su vida por ti y por mí. Y ahora yo soy salvo y puedo un día heredar la patria eterna. Maravilloso, ¿no es cierto? Entonces, la humanidad de Cristo es importante, porque si Cristo no hubiera sido humano, nunca podría habernos liberado de la esclavitud de la muerte. Y esto lo puedes verificar en Romanos capítulo 5, versículos 17 y 18. Reflexionemos en la creación. Se utiliza el plural al describir la creación del hombre. Génesis 1 dice, comienza en plural: hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, esto fue considerado casi unánimemente por los teólogos de la iglesia primitiva como prueba de la existencia de las tres personas de la deidad. Amigo, la palabra hagamos requiere por lo menos la presencia de dos personas que celebran un consejo. Las declaraciones de que el hombre había de ser hecho a nuestra imagen y fue hecho a imagen de Dios, concluyen que los que celebraron el consejo deben ser entidades de la misma deidad. Esto es profundo. Cristo es la segunda persona de la deidad. Fue llamado Dios por el Padre mismo, Hebreos 1:8. Él estuvo asociado con su Padre en la obra de la creación, amigos. Recalquemos esto. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. La palabra Elohim, para referirse a la deidad, está en plural, no en singular. Entonces, debemos compenetrarnos en puntos importantes. Y pasemos entonces a la pantalla para ver estos puntos que nos van a explicar y desmenuzar este tópico. El primero, en la creación estuvieron las tres personas. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Claro, porque el Espíritu se movía en las haz de las aguas sobre la superficie de la tierra. El Padre estaba latente y el Hijo de Dios es el diseñador, el creador. Número 2, en el diluvio estuvieron las tres personas. Es claro lo que dice el libro de Génesis. Allí estuvieron los tres. Número 3, en la encarnación estuvieron las tres personas. En el bautismo de Jesús estuvieron las tres personas de la deidad. En Mateo 28, 18 al 19 están las tres personas de la deidad. Es interesante que el comando de Dios es id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que yo he guardado. Estimados, algunos dicen que esa parte fue añadida por copistas más adelante en la historia del cristianismo. Pero yo te digo algo a ti. Tú tienes que comprender claramente que los tres están en todos los actos más célebres, encumbrados de la historia del mundo. Los tres están actuando en cada etapa de la historia. No están allí dentro de una botellita de un genio y le ponen una tapa y entonces salen cuando de vez en cuando. No, los tres son activos, seres activos en el proceso de los últimos tiempos también. Los tres están involucrados en tu salvación y la mía. Los tres están involucrados en el juicio continuo que está ocurriendo ahora mismo.
Los tres estarán involucrados en la sentencia. Los tres estarán involucrados en la ejecución de la sentencia. Estimados, es maravilloso pensar en Dios. No te debe ser un punto de tropiezo, un punto que te lleva a la caída, a perder tu fe. Dios está luchando por ti. Tienes prueba tras prueba. Hay poder en la sangre de Cristo. Pero cuando Cristo se fue, dijo, el Padre enviará un consolador, enviará al Espíritu Santo. Y dice, cuidado el que peque contra el Espíritu Santo, que es el único pecado imperdonable. Amigo, esto es relevante. Yo sé que algunos de los pioneros de la iglesia hablaron diciendo que el Espíritu Santo en sí no es una persona separada. Muchos de nuestros pioneros fueron arrianos y tuvo que venir Dios por medio del Espíritu de profecía y cartas que la sierva del Señor, Elena G. de White, les escribió a explicarles la separación de los tres seres en la deidad. Amigos, Dios te está hablando, no estés flaqueando en tu fe. Entonces, vamos a un libro que es especial, Selecciones Especiales, escrito por Elena G. de White, página 321. Y veamos como diríamos en inglés, insight. Veamos la luz de adentro. Y mira lo que dice. Aquí es donde entra la función del Espíritu Santo después del bautismo de ustedes. Han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se han levantado del agua para vivir en novedad de vida, para vivir una nueva vida. Han nacido para Dios y están bajo la sanción y el poder de los tres seres más santos del cielo. Ellos son capaces de evitar que ustedes caigan. Deben revelar que han muerto al pecado. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Maravillosa transformación. Esta es una hermosa promesa. Cuando me siento agobiada y a duras penas sé cómo relacionarme con la obra que Dios me ha encomendado, clamo a los tres grandes dignatarios y les digo, ustedes saben que no puedo hacer este trabajo por mi propia fuerza. Tienen que obrar en, por y a través de mí, santificando mi lengua, mi espíritu y mis palabras, colocándome en la posición donde mi espíritu será susceptible a los impulsos del Espíritu Santo de Dios, ejercidos en mi mente y carácter. Esta es la oración que todos nosotros deberíamos ofrecer. Es increíble cómo la sierva del Señor lo explica. Ella habla de los tres, cómo ella oraba a los tres y decía, por favor, quiero que me capaciten, que me ayuden en la obra que estoy haciendo. ¿Y tú? ¿Qué haces, mi amigo? ¿Comprendes la diferencia? A mí no me gusta usar la palabra Trinidad, porque es una palabra prestada de una iglesia que en un tiempo llegó a caer, pero no está mal. No te estoy diciendo que pecas por usarla. A mí, la palabra correcta en el griego y en todo para mí es deidad. Theos, la deidad, Dios en tres personas o tres personas que son un Dios. Hoy hemos demostrado la importancia de creer en esas personas que están ministrando, que han hecho todo por ti. En un principio crearon los cielos, la tierra, crearon a nuestros primeros padres. Ellos se reunieron en el concilio celestial para echar a Lucifer del cielo. Ellos tuvieron con los ángeles buenos
que luchar en forma física. Una guerra estalló en el cielo. Estimados, no podemos negar que la deidad de Dios se manifiesta en 3 personas que estuvieron involucrados en la historia del universo todo el tiempo. Amigo que me escuchas, Dios te está llamando. Dios dice, comprende quién soy yo para ti. Así le hice el llamado a Anita, pero Anita rebelde fue. No quiso aceptar el llamado y ser bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De paso, a ti te estoy invitando que lo hagas si no lo has hecho. Comunícate con nosotros, con tu pastor, con tu instructor bíblico, tu grupo pequeño. Ahora Anita no quiso, que eso no puede ser, me voy a bautizar. Y estimados, pasó un año, hace poquito, fui a verla en el lecho de su muerte, con un cáncer que tenía, que la llevó al descanso esa misma noche después de mi visita. Y todavía ella negó el llamado del Espíritu Santo. Eso no puede ocurrir en tu vida. Acepta a estas 3 personas que son llamados Dios con nosotros, que están luchando por tu salvación. Oremos en este momento. Padre, bendícenos, que podamos aceptarte en la plenitud de la deidad. Aceptar al Hijo de Dios, que es Dios con nosotros, y al Espíritu Santo, que es el Dios que nos redarguye, que nos convence, que está en todas partes. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estimados, te invitamos todos los viernes a sintonizarnos en nuestro canal de YouTube o en las diferentes plataformas. Amigo, tenemos también el programa radial todos los domingos. Sintonízanos, busca nuestro programa radial y también una nueva programación por las sendas bíblicas. De nuestra parte, te decimos a ti y a los tuyos que Dios te bendiga ricamente. La voz de